Bonjour, bonsoir, comment nous y non? Pas moi déjà, nous connaissons Britney Panfil, pas gen l'autre encore. Nous connaissons ça fait longtemps, moi pas la geti leçon yo pour nous. Je dis à moi tourner back avec leçon numéro 9 là pour nous. Puisque moi geta ba nous plusieurs bagailles, nous connaissons comment yo dit yo conjuguer verbe au présent, au passé, au futur. Je dis à qui ça me porte pour nous, moi porte lecture pour nous. Pour nous connaître qui gens pour nous prononcer bagay yo et qui gens pour nous lire. OK? Mais avant de commencer avec vidéo, qui ça nous pour nous faire, nous pour nous abonner avec channel là, partager vidéo, quitter un commentaire, bailler un like. Comme ça l'aime laguer l'autre leçon pour nous ka joindre. Leçon 9 là qui s'allie. Moi choisi petit livre ça qui c'est un livre qui parle de parole bon Dieu. Comme ça n'a besoin proverbe yo, n'a besoin chapitre yo et puis nous-mêmes si nous gen Bible, nous va chercher pour nous ka joindre pour nous ka enrichir mémoire nous plus. Avec ça nous pral parler yo. Qui ça livre là parler? Moi choisi ce livre ça spécialement pour me faire lecture là pour nous. OK? Ce livre là qui s'allie. Il parlait del camino de Dios. Chemin bon Dieu. Mais je dis pas de créole non? Créole ça nous m'a parlé là, nous tendez m'a parler là, c'est celle-là même n'a tendé oui parce que reste leçon yo c'est sous lecture liée et lecture c'est seulement en espagnol, non créole, OK? Mis amores, on commence. El camino de a Dios. Mais qui ça ce livre là dit? Dios hizo a nuestro mundo y a todos los seres vivientes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Bendito vosotros a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmos capítulo 115, versículo 15 y 16. La tierra era perfecta cuando Dios se lo dio al hombre. Lee este librito para saber qué pasó. A vrai dire, dernier paragraphe là dit comme ça, bon Dieu te parfait, les bon Dieu te bay l'homme li. Kounya nous pral li livre là, nous pral li ti livre ça pour nous connaître plus bagay. C'est peut-être ça chapitre moins 10 chapitres pour nous même pour nous ka al chercher nan Bible pa nous. Dios nos hizo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. El hombre fue hecho en ser viviente. El hombre fue hecho un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, alma viviente. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, versículo 18, 21 y 22. Adán, alma viviente, significa que estaremos en algún lugar por siempre. Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios. No debemos escuchar la voz de Satanás. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17. La serpiente, también conocida como el diablo, Satanás, puso en duda la autoridad de Dios y dijo una mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 6. Adán y Eva no pudieron permanecer en el jardín. La sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Puso querubines y una espada encendida para guardarla al camino del árbol, la vida de la vida. Génesis 3, versículo 24 y versículo 23 y 24. Llegamos hasta ahí por hoy.